Bien, hermanos, hoy vamos a seguir hablando de este tema importante de la oración, que sabemos mucho, como dijo alguien, sabemos más de la oración de lo que realmente practicamos. Y quiera el Señor que la balanza vaya inclinándose hacia la práctica, aunque también necesitamos saber algunas cosas importantes sobre la oración. Porque de pronto estemos orando y alguien dice, yo oro bastante, pero no veo resultados. Y por eso estamos hablando de la oración eficaz. La oración eficaz es sencillamente la oración que tiene respuesta de parte de Dios. Cuando oramos y todavía no llega la respuesta después de mucho tiempo, pues hay que revisar. No está malo seguir orando, pero hay que revisar en dónde está la falla. Normalmente no va a estar en Dios ni en sus promesas. Siempre va a estar en nosotros. En nosotros, y con esto no estoy diciendo de que Dios no pueda decir que no a muchas de nuestras oraciones. Pero normalmente Dios quiere responder a nuestras oraciones. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Y Jesús lo dijo, pidan y recibirán, porque el Padre ya sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes que le pidan. Una de las razones por las cuales no recibimos respuesta, vamos a mirarla esta mañana, es la falta de verdaderas o buenas motivaciones. Tenemos que trabajar no solamente en el orar, sino en qué es lo que nos motiva a orar. Siempre Dios comienza cuando oramos y clamamos. Siempre las respuestas de Dios comienzan desde adentro de nosotros antes que veamos a veces la respuesta afuera, ¿no? Entonces digo esto para que nosotros entendamos de que Dios está mirando principalmente el corazón de quienes nos acercamos a Él, ¿no? Y quiere de alguna manera empezar a trabajar desde nuestro corazón hacia afuera. Y lo digo también, decimos esto porque a veces nosotros creemos que la efectividad de la oración está en algo que estamos practicando y que se ve de pronto en el tono que usamos al orar. Y pensamos de que vamos a conmover a Dios si ponemos un tono así tristongo y melancólico. Tenemos ciertas ideas que son pura religiosidad a veces acerca del orar, ¿sí? Dios, tenemos que entender, Dios no se sorprende por nada, ni con nada, ni lo vamos a impresionar. Si no tenemos el corazón correcto, podemos poner el tono de voz que queramos, podemos derramar lágrimas de cocodrilo, podemos poner cara triste, larga, pero Dios no se impresiona con lo externo. A Dios le importa más cómo está nuestro corazón, ¿sí? Alguien dijo, cuando oramos, es mejor que nuestro corazón se quede sin palabras y no que nuestras palabras se queden sin corazón, ¿sí? Lo voy a repetir. Esto no lo inventé yo, esto lo dijo un hombre de Dios. Él dijo, cuando oramos, es mejor que nuestro corazón se quede sin palabras y no que nuestras palabras se queden sin corazón. O sea, porque a Dios le importa cuando oramos, más que todo es cómo está nuestro corazón, con qué intención, qué nos está motivando a estar allí en el altar de Dios haciendo oraciones. Eso es lo que le importa a Dios. Jesús condenó no la oración, sino a los fariseos, ¿verdad?, que oraban. Y Jesús decía, hacen largas oraciones. Y no está Jesús diciendo con eso que nuestras oraciones no pueden extenderse. Pero Jesús lo que condenaba era que ellos querían ser vistos por los hombres.
¿Mm? Y ahí estaba el detalle. Querer ser visto, querer ser admirado por los hombres. Bueno, y este tiempo en el que todo el mundo tiene un celular y tiene una buena cámara, a veces el celular, la oración se ha vuelto una cuestión filmada, ¿no? Cinematográfica. Y no estoy con esto condenando, porque inclusive lo estamos haciendo por este medio y somos vistos. Pero parece a veces que mucha gente que ora por estos medios, lo único que le interesa es eso, ser vistos. Tener de cosas no interrumpen la oración para decir dale like, para seguir orando, cosas por el estilo. Gracias a Dios no han caído en esa desfachatez. Pero, hermanos, hoy día, como en el tiempo de Jesús, mucha gente con un corazón más religioso que espiritual, lo que anhelan es ser vistos por los hombres, ser vistos por los hombres. Entonces por eso debemos presentarle al Señor nuestro corazón en la oración, ¿no? Para que Él nos ayude, hermanos. Todos tenemos a veces malas motivaciones, inclinaciones malsanas. ¿Ah? Yo me acuerdo un hermano oraba, pastor, vamos a orar por mi abuelita que ya está sufriendo mucho, está enferma, para que ya muera, para que descanse en paz. Bueno, después se descubrió que era que la abuelita tenía una casa grande, ¿no? Y él quería quedarse con la casa. Entonces no era una intención muy sana, que digamos. También me acuerdo de un anciano que bueno, era el dueño de una casa y de una finca en un pueblo donde yo viví. Y el viejito no moría, y parecía que iba a morir, ¿no? Y siempre estaban las hijas que eran de la iglesia adventista, orando para que descansara, ¿no? Y el anciano no moría. Tanto así que le compraron como 2 o 3 veces el ataúd y lo metieron al cuarto de él para que de pronto impresionarlo y que él rápidamente muriera, ¿no? Y así pues ella poderse quedar con las propiedades, quizá. Pensaba yo en ese tiempo, en mi ignorancia, yo era un niño. Pero bueno, no descartamos de que las más hermosas oraciones pueden ir salpicadas de motivaciones malsanas o incorrectas. Y eso es lo que Jesús condena. Condenó en los fariseos que hacían largas oraciones y usaban ropa para orar específica, y sin embargo Jesús decía, son hipócritas, son sepulcros blanqueados que dicen con su boca cosas bonitas y dirigen sus oraciones, pero están detrás de todo eso buscando es ser vistos por los hombres. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hasta un hombre como Samuel, que era un profeta y un hombre santo, yo voy a leerte ese pasaje, está en primer libro de Samuel 16:7. Primero de Samuel 16, versículo 7. Allí mis ayudantes de otras versiones bíblicas dicen cómo Samuel pudo equivocarse hasta 7 veces por mirar la apariencia. Es muy difícil para nosotros desligar nuestra vida espiritual de esto que se llama apariencia. Entonces, pero bueno, aprendemos. Samuel aprendió, ya siendo un señor de edad, aprendió la lección de que las apariencias engañan a veces. Dice allí, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que Jehová mira? El corazón. Tengo acá otra versión, la versión MSG se llama esta versión. Dice, pero Dios le dijo a Samuel, las apariencias no lo son todo. No te impresiones con apariencia y estatura. Ya lo eliminé, refiriéndose al hermano de David, el más alto y apuesto. Ya lo eliminé. Dios juzga a las personas de manera diferente.
Los hombres y las mujeres miran la cara, Dios mira el corazón. Entonces, qué interesante es que Dios siempre está mirando, hermano, el corazón cuando nosotros vamos a Él. Acá mi hermano Adolfo me manda esta otra versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Gracias, hermano Adolfo. Palabras más, palabras menos. ¿Ve? Entonces, esta es la parte negativa, de pronto, de orar basándonos en la apariencia. Pero la parte positiva, yo diría, es que de pronto muchos de nosotros no calificamos por nuestra apariencia, por la circunstancia que estamos atravesando, porque no sé por qué tenemos en la cabeza de que para que Dios nos bendiga ya tenemos que estar bendecidos, ya tenemos que estar nadando en la abundancia. No, esa es una idea extraña, pero tal vez, bueno, te digo esto porque tal vez hay alguien que piensa que por la manera en que está viviendo no es un buen candidato para recibir los favores de Dios. Pero si la persona, quien quiera que sea, y en las circunstancias que sea que esté viviendo, busca a Dios de corazón, no hay la menor duda de que el Señor va a depositar sobre esa persona sus bendiciones, o su gracia, o sus misericordias, porque Dios no se deja llevar de apariencia. Hoy día, si alguien a veces va a una iglesia en chanclas y va a pie, de pronto hay un predicador de estos modernos que le gusta profetizarle cosas a la gente, y lo ve venir en chanclas, y no estoy mintiendo, esto es una tendencia. No le va a profetizar nada bueno, porque hoy día muchos profetizan es sobre cosas ya obvias. Si ven a alguien venir en un vehículo último modelo y lo ven venir con joyas al templo, a la iglesia, téngalo por seguro de que ahí le van a dar su buena profecía, porque son profetas de lo obvio, y le van a decir que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a bendecir, cuando obviamente esa persona ya está bendecida. No sé por qué, si son tan profetas, no van a un lugar de esos, de los lugares adyacentes a la ciudad, los alrededores de la ciudad, donde vive la gente que verdaderamente necesita que Dios le prospere, le bendiga, y allá lanzan ese tipo de profecías. ¿Por qué? Porque aún quienes hoy se llaman profetas de Dios están dejándose llevar por lo más obvio. Si la persona obviamente no tiene recursos, ni siquiera merece una profecía. Pero si se le ve bendecido o bendecida, ahí mismo le van lanzando toda clase de bonitas profecías, ¿no? Pero no es así con Dios. Entonces, esta palabra está dirigida a quienes a veces consideramos que no somos buenos candidatos, como lo era David en el tiempo que acabamos de leer. No era el mejor candidato. Pasaron antes de él todos sus hermanos. Samuel se equivocó con todos ellos. Sin embargo, Dios le dio la lección a Samuel: tú no seas como el común de la gente, que lo único que están viendo es la apariencia, porque Jehová, el Señor, no está mirando a la gente por fuera, sino que el Señor está mirando es el corazón de las personas. Entonces, hasta un hombre santo y sabio y anciano como Samuel se equivocó. ¿Cuánto más nosotros nos podemos equivocar, hermanos, verdad, en juzgar nuestra vida de oración o nuestras oraciones, o considerar que para que Dios las escuche y las reciba tenemos que vivir o ser externamente de un modo? Y no es así. El Señor siempre condenó en los fariseos eso, y les enseñó de que no es así como Dios quiere a la gente delante de su altar. Dios está mirando el corazón de las personas. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, quiero también
darte esta otra idea para que la idea es corregir algunas anomalías que hay en nosotros respecto a esto. Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo número 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Antes dice Santiago, el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esa es otra enseñanza acerca de las motivaciones. Santiago lo está exponiendo allí diciendo: ustedes, aunque pidan y pidan, no reciben porque Dios está viendo dentro del corazón de ustedes que quieren pedir es para gastar en sus propios deleites. Entonces es una de las razones más grandes por las cuales a veces nuestras oraciones no tienen respuesta, ¿sí? Porque Dios está viendo en el corazón, como el ejemplo que le puse ahorita, el hermano que oraba porque la abuelita muriera y descansara, y ponía una cara muy, muy tristonga, ¿no? De quiero que ella ya descanse en paz, pero realmente lo que quería era quedarse con la casa de la abuela. Entonces, Dios, que conoce los corazones, va a hacer que esa abuelita viva hasta 50 años más para que la persona reciba la respuesta que merece, porque Dios está mirando es el corazón, las intenciones de nuestro corazón. Por algo el salmista, creo que Salmo 139, siempre oraba y decía: examina mi corazón y pruébame, Señor. Porque el corazón nuestro, dice Jeremías, es engañoso, es perverso. La boca de nosotros puede orar algo lindo, precioso y puro, pero el corazón nuestro puede tener la peor de las intenciones detrás de esas nuestras oraciones. Entonces fíjese lo que dice aquí Santiago 4:3, dice: piden y no reciben porque piden mal. ¿Cómo se pide mal? Dice Santiago: para gastar en vuestros deleites. No es el mal no está en pedir, porque la Biblia, el mismo Jesús nos dice que debemos pedir, o sea, orar pidiendo a Dios bendiciones, no tiene absolutamente nada de malo. Es uno de los básicos del reino de Dios, es ese: pidan para que puedan recibir, ¿sí? Es una regla que el Señor estableció, eso es algo del cielo, y no, hasta el día de hoy no ha sido alterada esa regla, todavía funciona, todavía está en operación esa regla de pedir. Es lo que Dios espera de sus hijos, que todos los días le pidan, vengan a su presencia y le digan: Señor, yo te pido por esto y por esto otro. El mismo Jesús, inclusive, hermanos, lo practicó, ¿sí? Él iba al Padre y le pedía, siendo quien era, el Hijo de Dios, y nunca Dios le dijo: Jesús, no te pongas en eso, que eso de que yo dije que pidan no es para ti, tú eres mi hijo, eso es para aquellos. Así de pronto Dios señalando con la boca al resto de la humanidad: para aquellos, para ti no, Jesús, eso no aplica contigo, tú eres la excepción a la regla. Nunca el Padre dijo eso de Jesús, y nunca Jesús sintió de que él estaba por fuera de esa norma del reino de los cielos, pedir, ¿no? Entonces Jesús lo practicó.
Pedir no tiene nada de malo porque el mismo Jesús lo hizo, ¿sí? Nunca tampoco se dejó de pedir en la Escritura porque algo ya era evidente que se iba a recibir. Por ejemplo, Daniel sabía que había llegado ya el tiempo en el que su pueblo debía retornar a su tierra como Dios 70 años atrás lo había prometido. Y Daniel tenía los cálculos, ¿verdad? Y sabía que había ya llegado el tiempo del retorno de su pueblo. Tal vez él no iba a retornar por su edad o por su condición de trabajador para el gobierno de Babilonia, pero Daniel sí oró, sí clamó al Señor, sí pidió que eso que Dios había prometido 70 años atrás se tuviera pleno cumplimiento. ¿Se iba a cumplir? Sí se iba a cumplir. Daniel sabía que Dios lo había prometido, lo sabía. Entonces, ¿para qué le pidió a Dios que se hiciera realidad? Porque, hermanos, aunque Dios haya hecho ya una promesa, esa promesa de Dios y saber de que Dios lo va a cumplir, no elimina el hecho de que Dios quiere que uno pida, ¿sí? Dios, a veces el cristiano dice, bueno, Dios ha prometido tal cosa, no hay necesidad de que yo se lo pida porque Él lo prometió. No, Señor, al contrario, ahora es cuando hay que pedirlo, ¿sí? El mismo Samuel, que lo mencionamos ahorita, sabía que Dios quería llevar a su pueblo a una era de prosperidad cuando él fue profeta y fue juez de la nación de Israel. Y sin embargo, Samuel oró, ¿sí? Él oró. Pablo tenía un llamado bien claro de Dios para ir a las naciones, para ir a otros lugares fuera de Israel, y que el evangelio que él llevara, Dios le había dicho que lo había constituido a él como un mensajero suyo para ir a otras naciones, a ir en presencia de reyes para llevar la palabra del Señor. Sin embargo, Pablo no dejaba de pedirle a Dios tener éxito en su tarea y pedía a las iglesias a las que escribía sus cartas, oren y pidan que me vaya bien, que tenga un viaje próspero. Hermano, ¿quién más podría dejar de orar que alguien como Pablo, que tenía una tremenda promesa de que Dios lo iba a llevar a muchas naciones y ante reyes a exponer su palabra? Sin embargo, Pablo nunca dejó de pedir que oraran por él y clamaran a favor de él, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tengamos las promesas de Dios no elimina esta norma del reino de Dios que es pidan. El Salmo 2, que es un salmo mesiánico, el mismo Dios se expresa de su Hijo y le dice, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy, pero pídeme y te daré por herencia las naciones, pídeme. No se le olvide esto, es lo que dice aquí Santiago, ¿ve? Piden y no reciben, no está diciendo no pidan entonces, sino no pidan mal para gastar en sus propios deleites. No pidamos mal, pero pidamos que el Señor se glorifique, ¿sí? Pidamos que Dios haga su obra. Fíjate que orar para gastar en nuestros deleites lo pone Santiago en el mismo nivel de otros pecados horribles. Dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y mira lo que Santiago menciona como males. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Pero piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces es tremendo cómo Santiago pone en el mismo nivel de alguien que mata, alguien que envidia, alguien que arde de anhelos, de deseos malos, pone el pedir mal para gastar únicamente en nuestros deleites. Entonces, hermanos, concluyo con esto diciéndote lo siguiente. No podemos permitir que algo tan precioso como presentar nuestras peticiones a Dios
algo tan sublime. Yo creo que no hay un mejor regalo que Dios nos haya hecho después de su Hijo Jesucristo que comunicarnos con Él a través de la oración. Y no podemos dejar que algo tan precioso, tan grandioso, sea contaminado por nuestras malas intenciones. ¿Sí? Juan 14:13, Jesús dijo lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 13. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es una norma preciosa. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué queremos pedir lo que estamos pidiendo? ¿Por qué lo queremos obtener? ¿Por qué orar por X o Y asunto importante? Todas nuestras peticiones son importantes, pero también es importante ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero tener una casa grande? ¿Por qué quiero que Dios me conceda un trabajo donde gane 3, 4 veces más? ¿Por qué quiero ese carro, ese vehículo? ¿Por qué quiero casarme y le pido a Dios una esposa, un esposo? ¿Por qué? ¿Para qué? Todo eso es importante responderlo en el altar del Señor. El porqué de las cosas. ¿Sí? Y Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a conceder, pero para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si nuestras peticiones, nosotros descubrimos que tienen la intención, una vez recibida la respuesta, de darle gloria a Dios, usted está bien, yo estoy bien, no hay problema, siempre que nosotros queramos darle gloria al Señor por la respuesta que Él nos dé a nuestras oraciones. Usted sabe que vivimos en un mundo súper egoísta. Uno quiere es recibir gloria a uno y no darle la gloria al Señor. Ese es uno de los pecados de esta generación. Glorificarse a sí misma y no darle la gloria que Dios merece. Y también a veces uno ve con tristeza cómo alguien pide oración al pastor y a los hermanos, por ejemplo, por un trabajo, y Dios a veces como que se lo concede, ¿no? Para probar el corazón de esa persona. Y esa persona ya, mientras no tenía trabajo, estaba en la iglesia y lo veíamos activo y dinámico en las cosas de Dios. Y hasta daba diezmo de lo poquito que a veces recibía por aquí o por allá. Pero una vez que ya tiene la bendición de ese trabajo mejor, se olvidó de darle la gloria al Señor. Y a veces Dios permite que uno vea esos casos para que aprenda de que si nuestra respuesta, las respuestas de Dios a nuestras oraciones no le transmiten a Él la gloria, es como si no hubiéramos recibido nada del Señor. Que Dios nos ayude. Yo sé que el Señor nos dará la sabiduría para sacar de nosotros, ¿verdad?, de nuestra vida de oración toda apariencia. Recuerda que podemos orar, no importa la posición del cuerpo. Dios no se va a impresionar por eso. Yo digo que orar de rodillas no le sirve mucho a Dios más que orar sentado, pero sí nos sirve mucho a nosotros, arrodillarnos y postrarnos. Lo mismo que derramar lágrimas ante el Señor en nuestras oraciones. No por eso Dios se va a impresionar, pero sí es muy conveniente para nosotros también derramar nuestro corazón ante el Señor. Permítame orar y yo sé que Dios nos dará la sabiduría para seguir adelante. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por este momento, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que tú miras el corazón más que la apariencia externa, o que la manera en que decimos las cosas o el tono de nuestra voz. Tú estás mirando nuestro corazón, Señor, porque de ahí
Dice tu palabra, mana la vida. Gracias porque has puesto vida en el corazón de cada uno de nosotros y podemos acercarnos a ti con todo nuestro corazón para orar, para clamar, para darte gracias y para pedir también. Gracias porque pedir es importante en el reino de Dios. Tú lo estableciste así, aún a sabiendas de que has hecho promesas que son fieles y se cumplirán. Tú quieres que nosotros lo pidamos, Señor. Gracias porque Jesús fue nuestro modelo también al pedir al Padre, al aproximarse al Padre con peticiones, y tú, Padre, le concediste a tu Hijo todas las cosas. Te alabamos, Señor, por darnos el regalo de presentar ante ti nuestras peticiones. Como dice tu palabra, que nos presentemos ante ti con peticiones y con acciones de gracias también. Bendice nuestra vida de oración, que es uno de los regalos más preciosos que tú nos has concedido, Señor. Ayúdanos a orar, enséñanos a orar con motivaciones correctas. Permítenos, Señor, desde inclusive antes de recibir respuesta, darte a ti la gloria por esa respuesta, Señor. Que tú seas glorificado, sea cual sea la respuesta que tú des a nuestras peticiones. Que tú recibas la gloria. Que nosotros luego de la respuesta no nos olvidemos de la mano que nos ayudó, la mano que nos sacó del problema, que fue la mano tuya, Señor. Ayúdanos a no olvidar las grandezas tuyas, las misericordias tuyas, y a darte a ti el honor y gloria por todas las cosas. Porque tuya es la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.